Vamos desde acá. Decía el ejercicio entonces, está dentro de esta ficha y es el número 2 que se llama mayúsculas. Dice desarrollar un programa que permite ingresar un texto por teclado con palabras separadas por un espacio y terminado en punto. En base al texto ingresado, determinar cantidad de palabras que empiezan con mayúscula, cantidad de números del 0 al 9 en todo el texto, cantidad de palabras que tienen más de una E y promedio de letras por palabra para las palabras de longitud impar. Tengamos en vista entonces este enunciado y vamos a empezar a trabajarlo en PyCharm. Yo sé que por ahí no se ve muy grande, pero ya lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Vamos a crear un proyecto nuevo, entonces, en este caso le voy a llamar yo guía 11, ejercicio 2, que es el de mayúsculas, o le voy a poner, sí, guía 11, ejercicio 2, bueno, recuerden acá, desde como les vengo diciendo de principio de año, no elegir un ambiente virtual, sino un intérprete existente para no generar código de más, archivos de más. Crean el proyecto nuevo y acá vamos a empezar a la inversa, ¿sí? Vamos a pensar qué funciones generales necesitamos tener disponibles. En el primero habla de la cantidad de palabras que empiezan con mayúscula. Entonces nos va a servir, ahí te explico Tomás lo que estás viendo. Eh, una cosa que nos va a servir es saber si una letra es mayúscula. Entonces vamos a pensar en esa función primero. Lo que me dice Tomás es que si él pega el enunciado dentro del código, lo voy a hacer yo también, así se entiende de qué hablamos. Si él pega el enunciado dentro del código, si yo hago un nuevo Python file y lo pego, ¿sí? Dice, espera, cuando es comentario creo que pasa esto. Esto, tic, bueno, ahí, a eso se refiere. Cuando ustedes ponen todo el texto, se pinta de esta manera. Esto es porque la palabra todo en español, en inglés se interpreta como to do, cosas para hacer, tareas. Entonces, cuando uno escribe to do en los comentarios, es como un recordatorio de algo que tenés que hacer, de algo que está pendiente de hacer en el código. Por eso se pinta de esta manera, como que el texto es lo que hay que hacer, ¿no? Queda raro, pero bueno, no es la intención cuando uno copia el enunciado. No es lo que estamos buscando. Bueno, voy a borrar igual este código porque no es lo que quería hacer en este momento, pero así les muestro cómo es la cosa. Como les decía, vamos a encarar al revés para ver qué resulta mejor, ¿no? Vamos a pensar ahora las funciones generales. Entonces, la primera función general que me puede servir es determinar si una palabra empieza con mayúscula. Entonces voy a hacer un nuevo Python file, a este lo voy a pensar como módulo, ¿no? Y voy a llamarlo entonces caracteres. Es un módulo que procesa caracteres. Y el primer método que va a tener es el método es mayúscula, que recibe una letra y me informa si esa letra es mayúscula o no. Como el intervalo de las mayúsculas está definido desde la A a la Z mayúscula, como ya lo hemos hecho anteriormente, entonces vamos a aplicar la misma lógica. Vamos a decir, si el carácter es mayor o igual a la A, recordemos que tiene que estar entre comillas, y el carácter es menor o igual a la Z, también entre comillas simples, un segundito por favor. Ahí está, voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Ahora sí. Si el carácter es mayor o igual a A y el carácter es menor o igual a Z, entonces la letra es mayúscula. Por lo tanto, retornamos true. Y en caso contrario, retornamos falso. Ya vimos la clase pasada que se puede resumir esto como la expresión return carácter es mayor o igual a A y menor o igual a Z, ¿sí? Se puede hacer así, entonces si esa comparación da verdadero, retorna verdadero y si no, retorna falso. Las dos formas son válidas, yo voy a dejarla explícita acá para que se acuerden de dónde proviene esa idea. Bueno, tenemos entonces la función que determina
una palabra, una letra mayúscula. Después hay otra que quiere fijarse si hay la cantidad de números del 0 al 9 en todo el texto. Para eso tenemos que determinar también si un carácter es número, es dígito le vamos a poner o es número. Voy a ponerle es dígito, voy a hacer otra función que se llame es dígito, un carácter. ¿Por qué le vamos a poner dígito? Porque va a controlar si se encuentra entre el 0 y el 9, ¿no? Entonces, un solo número. Y lo mismo, del 0 al 9, eso se puede verificar con un intervalo, pero recordemos que no es mayor o igual a 0 y menor o igual a 9, así nomás, porque esto es una letra. Perdón, y carácter me comí acá. Sino que lo que hay que hacer es hacer esta comparación, pero entre comillas, ¿sí? No se trata de una comparación numérica, sino de una comparación entre caracteres, que verifica si el código del CAR que se está recibiendo por parámetro se encuentra entre 0 y 9, que también tienen sus propios códigos. Bueno, al igual que en el caso anterior, si se encuentra en ese intervalo, retornamos true, y en caso contrario, retornamos falso. Bien, y con eso ya tenemos nuestro segundo método. Recuerden una vez más, si ustedes presionan Control Alt L, se formatea el código, y una de las cosas que establece el formato es que tiene que haber 2 líneas de separación entre las funciones. Entonces, por favor, no las desarrollen así todas pegadas. Si ustedes no quieren aplicar el formato automático, lo hacen a mano, pero tienen que presionar Enter 2 veces, ¿sí? Entre cada función, entre una función y otra, entre una cabecera y otra, tiene que haber 2 líneas de separación. Bueno, queda esto listo. Entonces, ambas comparaciones me las está subrayando en gris, seguramente lo están viendo ustedes. Esto es porque Python admite una forma reducida de hacer esta comparación, ¿sí? Si ustedes ponen acá, me dice que simplifique la comparación encadenada, y si la simplifico, lo que va a hacer es colocar car en el medio del 0 y el 9. Nosotros en general no lo hacemos así porque no todos los lenguajes admiten ese tipo de comparación, y por ahí después cuando necesitan hacer en otro lenguaje no se van a acordar cómo era. Pero si lo simplifican, da igual, ¿sí? Yo le voy a ignorar la sugerencia y lo voy a hacer de la manera explícita para acordarme de cómo era la cosa. Bueno, después dice cantidad de palabras que tienen más de una E. En ese caso no me va a servir demasiado porque preguntar si es E es un if directo, ¿no? No tiene sentido hacer una función para eso. Y luego va a decir promedio de letras por palabra para las palabras de longitud impar. En este caso, calcular un promedio o un porcentaje tiene más que ver con números, ¿no? Son cálculos numéricos. Entonces vamos a hacer otro módulo, de paso repasamos cómo se hacen los módulos, que se va a llamar números, en este caso, y le voy a dar una definición general de cómo se calcula un promedio. Cómo se calcula un promedio es una suma sobre una cantidad. No sé lo que voy a sumar y no sé lo que voy a contar, pero sé que los promedios se calculan como suma sobre cantidad. ¿Por qué se justifica hacer una función aparte? Si yo podría decir return suma sobre cantidad. Porque al tratarse de una división hay que verificar que el divisor no sea 0. Por eso, la función bien desarrollada tiene que hacer primero esa validación. Si la cantidad es igual a 0, entonces se admite que se retorne 0 como promedio. Y en caso contrario, se va a retornar la división. No se recomienda acá ni redondear el resultado porque no sabemos qué grado de precisión va a querer el módulo que invoque a esta función, ni tampoco hacer salidas por pantalla por la misma razón. A lo mejor ese promedio después se puede comparar con otra cosa, se puede incluir en algún proceso que desconocemos, y si aparece en pantalla el mensaje, va a resultar una función menos genérica. Entonces, nos vamos a limitar a retornar un valor numérico, 0 si no es posible hacer la división, y la división, el resultado de la división, cuando corresponda. Bueno, tenemos acá disponibles estos dos módulos. Ninguno de estos módulos es ejecutable, ¿sí? Ninguno, cuando yo le doy play, hace nada, ¿no? Ejecuto, no pasa nada. Ejecuto, no pasa nada.
Si yo le incorporo la llamada a una función, supongamos que yo quisiera, no sé, voy a hacerlo con el promedio, yo quisiera calcular un promedio, ¿no? Entonces, si acá yo pusiera, bueno, no voy a calcular un promedio, supongamos que yo quiero poner el nombre del módulo, ¿no? Voy a decir módulo números, ¿no? Como un título. Cuando ahora lo ejecute, por supuesto, aparece acá el módulo, el mensaje módulo números. ¿Qué sucede con este tipo de llamadas que están directo en el margen, ¿no? En la primera línea de ejecución, que es lo que les comentaba antes durante la presentación de cómo se hace correctamente un módulo ejecutable? Nosotros ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio en sí, que en este caso es el ejercicio mayúsculas. Entonces yo voy a hacer un nuevo Python file y lo voy a llamar 2.mayúsculas, por ejemplo. Sofía está cayendo. Sí, Sofía, ahora te voy a mostrar, mira. Si yo pongo 2.mayúsculas, ¿no? Estoy haciendo un tercer Python file que va a ser el desarrollo del procesamiento del texto. Si yo acá coloco import números, lo que quiero es tener disponible las funciones de números, ¿no? Las funciones del módulo números. Ahora, a continuación, supongamos que pongo print 2 mayúsculas, ¿no? Como que sería el título de mi programa, del programa mayúsculas. Cuando doy play, observen lo que pasa. Aparece el print del módulo números y aparece luego mi print, que es el de mayúsculas. O sea, cada vez que yo importe el módulo números, como tiene una ejecución ahí suelta, esa ejecución se realiza automáticamente. En cambio, si yo coloco este prefijo, if, bueno, ahí está. Bueno, le erraba el caps, perdón. Ahora sí. If name es igual a main, si yo coloco ese prefijo, noten, sí, ahí lo hago, Tomás. Noten que inmediatamente me pone la flechita acá, como diciendo, este es el punto de ejecución por el cual va a empezar el módulo. Me han dicho que, yo tengo acá el community, que no todos los IDE lo hacen, así que si el de ustedes no lo hace, no se preocupen. Pero a mí me marca, me resalta que la ejecución del módulo va a empezar por acá. Si yo le doy play al módulo números, ¿sí? Sigue apareciendo el título perfectamente. Ahora, cuando yo voy al módulo mayúsculas y lo ejecuto, solamente aparece el título del módulo mayúsculas. No aparece este print. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto está condicionado a que el módulo realmente se esté ejecutando. En este caso no nos va a interesar nunca ejecutar el módulo, pero lo estoy haciendo para demostrarles cuál es la diferencia entre poner y no poner el if. Lo que me está diciendo Tomás es que este if está previsto como un método abreviado dentro del IDE, entonces si ustedes escriben la palabra main, solamente ya les sugiere cómo es la condición completa y le dan enter y la arma, ¿no? O la eligen directamente. Si ustedes ponen main, repito, y le dan enter, se arma el if solo, para que no se pongan a pensar dónde iban los guiones bajos y todo eso. ¿Sí? Lo pueden escribir, por supuesto, como yo acabo de hacer, y si no, el IDE les ayuda para no equivocarse. Bueno, esto no lo vamos a hacer, esto no va a ser parte del módulo de números, pero lo usé para que veamos cuál es la intención de esa condición. Donde sí lo vamos a hacer es en nuestro módulo de mayúsculas. ¿Por qué? Porque nunca más vamos a tener las líneas así todas sueltas adentro de los scripts, sino que todos van a estar dentro de una función. Y en este caso vamos a poner una función principal que va a ser el inicio de la ejecución de este módulo. Entonces, función principal, y esa función por el momento va a ser un print del título, ¿no? Supongamos que me interesa hacer eso. Y entonces, como ahora sabemos cómo se hacen correctamente los módulos, no voy a llamar a la función principal así nomás pegada a la línea, sino que le voy a colocar el if del que tanto hablamos recién, ¿no? Y ahora voy a saber que la función que se va a ejecutar
cuando le den play a mi módulo, cuando mi módulo se emplee como ejecutable, va a ser la función principal. Bien, con todo esto listo, lo voy a probar una vez más antes de seguir adelante y todo funciona de 10, ¿no? Así que voy a cerrar estos otros y voy a dedicarme al ejercicio. Lo primero que pedía es que se ingrese un texto por teclado separado por espacios y terminado en punto, así que vamos a hacerlo. Vamos a decir ingrese un texto. Le pueden aclarar separado por espacios y terminado en punto. No hacemos ninguna conversión acá porque lo que queremos es probar, o sea, perdón, lo que queremos es procesar esa variable como una cadena completa. Lo que también les decía hace un ratito al inicio de la clase es que aun cuando tenemos disponible toda la cadena completa en la variable texto y como sabemos que se puede acceder a una posición determinada por medio de los corchetes y como sabemos que hay métodos relacionados con las cadenas que permiten separarlas en partes, pasarlas a mayúscula, pasarlas a minúscula, todo eso, no vamos a hacer ese tipo de cosas. Simplemente nos vamos a ocupar de recorrer ese texto por medio de una variable iteradora con un ciclo for. Entonces vamos a poner for char in texto, dos puntos, y aquí vamos a hacer lo necesario para resolver a los ítems que nos están pidiendo. Por el momento voy a hacer una prueba simple antes de pasar a... no, perdón. Voy a hacer una prueba, pero no tan simple. La primera separación que vamos a hacer siempre es entre determinar si estamos dentro de la palabra, si estamos procesando un carácter que es parte de una palabra, o si se trata de un carácter separador indicando que la palabra terminó. Eso se hace por medio de una condición que pregunta si el carácter es igual a espacio o el carácter es igual a punto. En este caso, ¿sí? Vamos a poner termina una palabra. No va a quedar así el programa, pero quiero que probemos cómo funciona esto. Y en el caso contrario, quiere decir que estamos dentro de una palabra, ¿no? Entonces yo voy a mostrar acá el carácter que se está procesando dentro de la palabra. Lo voy a usar a esto como modelo para que analicemos cómo se comporta el ciclo. Yo voy a darle play de nuevo al programa, voy a cargar un texto, voy a poner hola, ¿qué tal? Punto. Y fíjense cómo sucede el procesamiento. Procesa la H dentro de la palabra, la O dentro de la palabra, la L y la A, y acá dice terminó una palabra. ¿Por qué? Porque leyó el primer espacio. La Q, la U y la E, luego termina otra palabra, luego la T, la A y la L, y finalmente termina la última palabra, que es la que termina con el punto. Esta es la esencia, el esquema principal de procesamiento de este tipo de ejercicios. O sea, cargo un texto, lo proceso letra a letra con una variable iteradora que en este caso se llama char, se puede llamar como ustedes quieran, por supuesto, y en cada vuelta determino si ese carácter es un separador o no. Si es un separador, quiere decir que acá terminó una palabra. Y si no, quiere decir que estoy dentro de la palabra. Esto va a determinar qué hacer de un lado y del otro del if en base a las preguntas o a los pedidos que me va haciendo el enunciado. Lo primero que me pide es la cantidad de palabras que empiezan con mayúscula. En el lado verdadero del if, claramente no va a haber ninguna mayúscula porque lo único que va a entrar por este lado es el espacio y el punto. Entonces, esa pregunta va a corresponder a hacerla de este lado. Yo voy a preguntar, voy a cambiar este print por un if que diga sí, y cierto, me acuerdo ahora que hice un módulo para saber si las letras son mayúsculas o no. Este es el momento de importarlo. Puedo poner import caracteres y en ese caso, si yo escribo es mayúscula, la función por supuesto no está disponible. ¿Cómo hago para usarla? Tengo que mencionar primero el módulo. Caracteres punto, y acá aparece es mayúscula y es dígito, que son las dos funciones que están incluidas dentro de ese módulo.
Al igual, digo por tercera vez, que ustedes hacen cuando importan el módulo random. Si no tienen ganas de usar el prefijo, pueden poner from caracteres, import asterisco, y entonces todas las funciones que están desarrolladas dentro del módulo caracteres van a estar disponibles para este script. ¿Por qué se ponen en gris ambas instrucciones? Porque me está indicando que importo un módulo, pero no uso ninguna de sus funciones. En cuanto use la función es mayúscula, eso va a dejar de estar en gris. Lo voy a hacer ahora. Si es mayúscula, el carácter. Ahora sí apareció disponible la función y fíjense que tomo color allá arriba la llamada. Si es mayúscula el carácter, ¿qué hago? Me dice cantidad de palabras que empiezan con mayúscula. Podría atinar a contarla. Si habla de cantidad, me dice que hay que contarla. Santiago dice un contador y yo pienso lo mismo. Entonces voy a poner así. Palabras que empiezan con mayúsculas. Mi consejo también acá, hoy estoy muy consejera, es no mezquinen nombre en las variables, ¿sí? No le pongan canto 1, canto 2, que después no se van a acordar cuál es cuál. Pónganle un nombre generoso si total después el IDE les ayuda a autocompletarlo. No es necesario que mezquinen en ese caso. Entonces, palabras que empiezan con mayúscula le vamos a poner en principio 0 a ese contador. Y cada vez que aparezca una mayúscula, voy a incrementar este contador. Palabras que empiezan con mayúscula, 1. El mensaje, el resultado, por supuesto que va a aparecer al final, ¿no? Todos los resultados van a aparecer luego de procesar el texto. Entonces, en general, este tipo de problemas van a quedar como datos, un único dato, que es la carga del texto, luego el proceso, y por último, los resultados. Te estoy leyendo, Tomás, pero espérame que quiero analizar esto primero. Te estoy leyendo que esto no está correcto, pero vamos a mostrarlo así primero. Print. Vamos a copiar el mensaje para ganar tiempo. Eso también es un consejo que les doy para las evaluaciones. En vez de ponerse a tipear, copian lo que dice el enunciado y ganan tiempo, ¿no? Y le ponemos acá palabras que empiezan con mayúscula. Bueno, vamos a hacer la prueba con mi hola, ¿qué tal? ¿No? Ejecuto. Primero hay algo muy común que ya les vengo recomendando desde el principio de año y que voy a repetir ahora. No tipeen cualquier cosa para ver si el programa anda, ¿no? Porque si yo hago así, dice 0, bueno, sí, capaz que está bien, qué sé yo, y sigo adelante. No, tengo que pensar una prueba que me sirva, ¿no? ¿Qué prueba va a hacer acá? Que alguna palabra empiece con mayúscula. Voy a hacer la palabra, como recién, hola, ¿qué tal? Punto. Bueno, acá sigue diciendo que terminaron las palabras porque dejé el mensaje ahí. Y me dice cantidad de palabras que empiezan con mayúscula, 1. Bien, la cuenta bien. Voy a probar, ¿qué podría probar ahora? Poniendo 2 palabras que empiecen con mayúscula. Por ejemplo, voy a poner hola, Juan. Cantidad de palabras que empiezan con mayúscula, 2. Anda perfectamente mi programa. Me quedo tranquila, lo entrego así. ¿Está bien? No. Se le está por salir a Tomás el ojo. ¿Está palpitando así? Porque no es así, ¿no? ¿Qué prueba hago? Ah, claro. ¿Qué prueba hago para ver si esto realmente funciona bien? ¿Qué debería probar? ¿Qué me falta probar? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué prueba pongo? Eso, muy bien. Más mayúsculas en la palabra. Si yo pongo hola, Juan, ¿qué sucede? Están bombardeando en el chat, me da gracia. Tengo que guardar el chat en los videos. Bueno, hola, y pongo Juan todo con mayúsculas. Si hago eso, dice, cantidad de palabras que empiezan con mayúsculas, 5. No se rompió, ¿no? Eso es bueno, no dio un error, nada. Pero me dice 5, ¿no? Un poquito se rompió, pero no da rojo, digamos, no es grave el error. Es más, tipo que uno le da play, ¿no? Y viste que anduvo y listo, lo entrego. No me controlan muchas veces lo que están entregando. Ese 5 no es arbitrario, en realidad. ¿Qué es lo que está informando? ¿Cuántas mayúsculas hay en general? Tiene una y después tiene 2, 3, 4, 5. El total de mayúsculas me está mostrando.
no las palabras que comienzan con mayúscula. ¿Cómo se hace para detectar que la palabra comience con mayúscula? Además de ser mayúscula el carácter, hay que llevar la cuenta de cuántas letras tiene esa palabra. Claro, la posición que ocupa dentro de la palabra. Y para eso necesitamos un contador al que podemos llamar, por ejemplo, letras PAL, ¿no? Ese contador lo vamos a usar para contar cuántas letras tiene cada palabra. O sea, cada vez que estemos dentro de una palabra, vamos a incrementar ese contador en 1. Del lado else del if, o sea, del lado que procesa las palabras, vamos a poner dentro de la palabra acá. Y de paso voy a sacar este print que ya nos va a empezar a hacer lío, si no, capaz que ya va a confundir más de lo que ayuda. Así que voy a poner simplemente como comentario, termina una palabra. Ah, pero no me va a dejar, bueno, lo dejo así, lo dejo al print ahora. Después cuando nos ocupemos de eso lo soluciono. Porque no me va a dejar tenerlo vacío y va a decir, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para que me deje tenerlo vacío? A ver, ya que me metí en esto, lo discutimos. Muy bien, tengo que poner acá un pas. Me está subrayando porque no puedo dejar la rama verdadera vacía. ¿Cómo se soluciona eso? Con la palabra pas. Les conviene por ahí hacerlo de esta manera para que el esquema les quede acomodadito y después se ocupan de lo que va en esa rama cuando lo necesita. Bueno, este contador de letras entonces tiene que determinar cuántas letras tiene cada palabra. Si yo lo inicializo en 0 y lo incremento cada vez que haya una letra dentro de la palabra, entonces no solo tengo que preguntar si es mayúscula, sino si es la primera letra. ¿Cuánto va a valer letras PAL para la primera letra? 1. ¿Por qué? Porque yo lo estoy incrementando antes de preguntar. Si yo decido hacer este incremento después, una vez que ya la procesé a la letra, porque sí, porque a ustedes les gusta llevar la cuenta así, entonces en este momento el contador vale 0, no vale 1. Tengan en cuenta cuándo inician la cuenta y cuándo la incrementan. En mi caso, como lo primero que voy a hacer va a ser incrementar, entonces voy a preguntar inmediatamente después si letras PAL es 1 y es mayúscula cara. O sea que acá estoy preguntando, comienza con mayúscula. ¿Sí? Esa pregunta, si es verdadera, va a contar la palabra. Y ahora me parece que ya solucioné mis problemas. Ahora le empieza a latir el otro ojo a Tomás, pero yo confío en que esta vez lo hice bien. Así que voy a preguntar. Voy a poner, hola, ¿qué tal? Las mismas pruebas que antes. Palabras que empiezan con mayúscula, 1. Vamos bien. Ahora voy a poner, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que nos dio problemas antes? Una, funciona, listo, lo entrego así, ¿no? Ahora sí que lo entrego. Fíjense que aunque yo lo estoy haciendo en broma, por supuesto, y ustedes ya sospechan que esto no va a funcionar bien, no son ridículas las pruebas que hago. Y de este tipo de errores son los más habituales. El error de código, como me pasó recién a mí con el PAS, de alguna manera se subsana porque el IDE se empieza a volver loco diciendo que hay errores de sintaxis o cuando le damos play se rompe y aparecen todas las letras rojas acá y ya me da la señal de que esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces, ese tipo de errores uno los resuelve durante el desarrollo de una evaluación o cuando está programando. Pero este tipo de cuestiones, ¿qué probar para saber si mi programa está contemplando todos los casos? Son el verdadero desafío. ¿Dónde va a haber un problema? El problema va a ser cuando yo ponga como recién, hola Juan. ¿Cuántas palabras comienzan con mayúscula? 1, ¿no? Sigue diciendo 1. ¿Será que no reconocen los nombres propios? Hola, Juan Cruz. Ah, le ponía otro nombre propio. Bueno, a ver si era Juan que no le gustaba el nombre. No, sigue diciendo 1, no hay caso. ¿Por qué cuenta una sola? Vamos a hacer un seguimiento acá. A ver si los que están un poco más perdidos se dan cuenta. Ingreso un texto separado. Voy a poner hola Juan. Punto.
Acá empieza el conteo. Letras PAL vale 0 y está procesando la H de hola. Bueno, los leo en el chat, no se preocupen. Veo que están orientados. Voy a demostrar acá lo que ustedes están afirmando en el chat, que es lo que hay que hacer correctamente. En este momento, letras PAL vale 1. ¿Letras PAL vale 1? Sí, ¿no? Esta pregunta es sí. Y es mayúscula car, acá aclara que va a invocar una función, ¿no? Pero si vemos a esa función, nos va a decir que sí, es una mayúscula la H, entonces esta respuesta va a ser sí. Y va a incrementar el contador de palabras que empiezan con mayúscula, pasa a valer 1, ¿no? Va todo bien hasta ahí. Pasamos, volvemos a entrar dentro de las letras que están en la palabra, ahora viene la O, incremento letras PAL en 2 y entonces a partir de acá la pregunta letras PAL vale 1 nunca más va a ser verdadera. Ni para la O, ni para la L, ni para la A. Y ahora va a aparecer el espacio que está entre hola y Juan. ¿El carácter es un espacio o un punto? Sí. Entonces la palabra terminó. Bien, como no pusimos nada en el if, no hace nada, pero la palabra terminó. Ahora va a empezar la palabra Juan, ¿sí? Tengo la J mayúscula en la variable car. Incrementa letras PAL acá. Ahora, ¿cuánto vale letras PAL? 5. No vale 1 otra vez. Entonces, por más que la letra es mayúscula, esta pregunta es falsa y por lo tanto no cuenta esa palabra y pasa a la siguiente y nunca más la va a contar. ¿Qué corresponde hacer acá? Cada vez que termine una palabra, todos los indicadores internos propios de la palabra tienen que volver a 0, porque ya conté cuántas letras forman esa palabra. Entonces, acá termina una palabra, acá voy a poner reinicio, banderas, por las dudas. Ahí te lo muestro, Uma. Y contadores de palabra, ¿no? Que corresponde reiniciar ahora el contador de letras PAL, ¿no? Letras PAL es igual a 0. No reinicio porque este es un contador de todo el texto, que dice cuántas palabras en total empiezan con mayúscula. Entonces, si lo reinicio, por cada vez que termine una palabra, voy a perder la cuenta que vengo haciendo. Lo que tengo que reiniciar es el contador interno que dice cuántas letras tiene una palabra. En el módulo de caracteres teníamos dos métodos. El método es mayúscula y el método es dígito. Los dos son parecidos. El primero controla si el carácter está en el intervalo de la A a la Z y el otro controla si el carácter está en el intervalo del 0 al 9 para determinar si es un dígito y para determinar si es mayúscula. Ah, ahí está, mira, Santiago copió el código. Genial, en el chat. Bueno, ahora tiene que funcionar. Voy a sacarle las interrupciones y lo voy a probar con fe y con amor. Hola, Juan. Palabras que empiezan con mayúscula, 2. Bueno, y no rompí lo anterior. Hola, ¿qué tal? Pararon los ojos de Tomás. Palabra con mayúscula, 1. Muy bien. Y si la palabra con mayúscula está al final, por ejemplo, señor, vamos a poner Juan, también anda, 1. Y si tiene varias mayúsculas, señor Juan, uy, señor Juan, si está todo en mayúscula, cantidad de palabras, 2. Muy bien. Sí, te lo acepta sin el punto final, Lautaro, porque no lo estamos validando, pero lo que va a pasar es que no va a reconocer la última palabra. Mira, si yo pongo, de nuevo pongo, hola Juan, y no pongo el punto. Ah, ¿ves? ¿Por qué me puso 2? Caracteres, pero no puse un espacio ahí. A ver, che. Claro, la tercera palabra, pero yo no puse ningún espacio. Pongo así, dice 2 igual. No entiendo por qué. Profe, Ah, claro. contador. Ahí está. Sí.
Porque el contador se reinicia después del hola, digamos. Se reinicia después del hola, Claro, o claro, sea, ahí está está, bien. está el espacio, se reinicia y te lo va a contar. El de la tercera no te lo va a contar. Claro, el de la tercera, tienen razón. A ver. Vamos a poner hola, señor Juan. Ahí está. No, pero sigue siendo 2. Esperen, hay algo que no estoy haciendo bien. Letras pales 1 y es mayúscula car. Si el carácter es espacio o el carácter es un punto. Y acá lo único que hace es reiniciar. Pero si no le reinicia nunca, oh, bueno, va a quedar grabado por qué no entendíamos lo que pasaba acá. Así que sabemos todos por qué no entendíamos. Voy a poner hola Juan como recién, sin punto. Primera vez, pregunta por la H, cuenta la palabra. Muy bien, ¿no? Ahora viene la O, la L, la A y el espacio. Bien, el espacio reinicia el contador. ¿Ok? Ahora viene la J. Ah, está bien, alcanza a contar. En este caso funciona porque alcanza a contar la primera, ya entendí. Y lo único que hace es reiniciar. Si nosotros mostráramos algo ahí al final, bueno, en este caso funciona. Claro, pero no es por el espacio. Funciona porque alcanza a reiniciar el contador de letras de la palabra y eso es suficiente para que haga la segunda palabra, detecte la segunda palabra. Ah, porque, o sea, en sí el punto este no depende de que sea punto, depende sino del espacio, en realidad. Claro, del espacio Entonces, previo de o la sea, palabra. depende del espacio, claro, del espacio. Claro, exactamente. Bueno, pero igualmente en este caso funciona, pero no va a funcionar en todos los casos, así que tenemos que ponerle el punto. Podríamos ponerle una validación acá. Me parece que al final en las evaluaciones terminamos no preguntando eso, pero ustedes saben cómo es, ¿no? O sea, la validación sería si el texto en su último carácter es distinto de punto, ¿sí? Podríamos o agregarle otro que también hemos pensado que por ahí si tiene un espacio bla se presta a la confusión, entonces quizá la validación más adecuada sería decir mientras el texto sea distinto de punto, le ponemos el último carácter sea distinto de punto, le pedimos que ingrese otro, ¿no? Podemos acá error y le volvemos a pedir que cargue otro, ¿no? No nos cuesta nada hacer esa validación si la quieren hacer. No les recomiendo agregar el punto al final por lo que decía antes. A lo mejor tiene otro error el texto, no sé. O sea, tenemos que respetar lo que el usuario ingresa. Sí se puede controlar esto para asegurarnos de que no lo hagan mal. A ver por las dos para ver si anda. Si anda la validación. Hola. Bien, anda. Y no hay ninguna. Y si ponemos hola Juan como recién, sin punto, me dice error, muy bien, y ahora hola Juan punto, y ahí palabras con mayúscula 2, perfecto. Bueno, ya que está, dejamos la validación así que queda mejor. Voy a poner acá el comentario también. Validar que termine con punto. Profe, Bueno, sí, escuchen, profe, me puede pareció. ser que no me esté tomando el import al principio del programa. ¿Lo creaste adentro de la misma carpeta o tenés anidadas Sí, carpetas? no, creé una carpeta y abrí armé los dos archivos ahí adentro. Sí, pero esta carpeta es la primera de la línea o tenés otros ejercicios, otro proyecto acá. Ah, no, tengo varias Bueno, carpetas. es por eso. Cuando están anidadas las carpetas, lo mismo necesita la ruta. Trabajen siempre acá a nivel de la raíz. No hagan eso porque es difícil de manejar. O sea, menos en el laboratorio te podría decir hace así, pero en tu máquina va a ser difícil. No hagan eso. Trabajen un solo proyecto por vez para que no pasen esas cosas. Porque tenés que, si no, ponerle tuk, 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 la ruta, digamos, completa, lo mismo como ir para arriba y ponerle la ruta correcta para acceder a los módulos. Hace un proyecto nuevo, hace File, New Project, ponele otro nombre y copia, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear este acá, ¿no? Entonces, en vez de decirle en this window, le decís New Window y te abre otro nuevo, ¿no? Entonces vas, de paso acá cuando se necesitan esto, ya saben cómo se hace. Vas a la carpeta donde estás, en este caso yo estoy
Ay, ¿dónde estoy? Bueno, vamos acá arriba. Estoy en C, A y D, y me quedan acá los dos proyectos, ¿no? El mío se llama Untitled 1, el que voy a hacer. Entonces, vas al que estabas haciendo antes y copias los módulos, Control C, te ubicas en el proyecto que acabas de crear y los pegas, Control V, y fíjate que acá los levanta y ya podés empezar a trabajar desde ahí. ¿Se entendió? O sea, haces un proyecto nuevo en una ventana nueva para no reemplazar la anterior, aunque la anterior la puedes reemplazar, es lo mismo, y copias a mano los archivos, también los podés agregar. Mira, yo los borro de acá. De paso, esto les queda como recordatorio de cómo se hace. El IDE reconoce solo los archivos, pero si ustedes lo quieren agregar físicamente, como hice yo recién, o sea, pegando, o si no, toman los módulos y los arrastran así, ¿no? Si los arrastran, se mueve. O sea, ven que dice move, lo va a quitar de la otra carpeta y uno no quiere hacer eso. Entonces presionan control y lo arrastran y ahora dice copy. Sueltan y dice que lo va a copiar ahí y aparecen. Cualquiera de las dos formas funciona. No aniden carpetas, no aniden carpeta porque los imports se vuelven medio locos. Hay que ponerle toda la ruta de acceso y van a renegar en vano. Bueno, todo esto me parece que me los movió. De nada, me parece que me los movió igual. Los módulos. Supone que no los íbamos a ver con control, pero bueno, no importa, los traigo otra vez acá. Vamos de nuevo. Bien. ¿Sí? Acá volvieron mis módulos. Bueno, seguimos por acá. Entonces, con ese funcionó el tema de la cantidad de palabras que empiezan con mayúscula. Ahora viene la cantidad de números del 0 al 9 en todo el texto. Por suerte ya sabemos cómo se hace eso, porque lo hicimos sin querer recién con las mayúsculas. O sea, ahora, dentro de la palabra, simplemente nos vamos a limitar a contar dígitos. Vamos a preguntar si el carácter, vamos a preguntar si es dígito el carácter, como hicimos hace un ratito con la mayúscula. Y si es dígito, lo contamos directamente, porque nos dice en todo el texto. Acá no importa qué posición ocupa dentro de la palabra. Entonces acá vamos a poner un contador más, que sea la cantidad de dígitos. Lo vamos a inicializar en 0. Y acá, cada vez que aparezca un dígito, lo vamos a incrementar en 1. ¿Por qué lo hacemos de este lado del if? Porque ya sabemos que en la rama verdadera solamente pasan los espacios y los puntos. Entonces, lo lógico es hacerlo acá. No porque se trate de un procesamiento a nivel de palabras, sino porque ya sabemos que los dígitos van a pasar por este lado. Bueno, esto va a ser muy simple, porque ustedes ya saben cómo se comporta esto basado en lo que hicimos recién con las letras. Simplemente voy a copiar el mensaje, cantidad de palabras, bla. Lo voy a pegar acá, 2 puntos, y voy a poner el contador, cantidad de dígitos. Voy a darle play. Cuando el programa se empiece a poner largo, capaz si quieren tienen a mano en el notepad un texto y lo pegan para hacer las pruebas. Vamos a poner de nuevo, hola, 1, 2, 3, Juan, no sé, para que me cuente los números. Y dice cantidad de palabras con mayúscula 2, números del 0 al 9, 3, que están en esta palabra. Por ahí habría que probar, poner 1, 2, 3, Juan. Le podría poner 0, 3, 0, 3. Ay, se lío. Vamos de nuevo. Voy a poner hola, voy a poner 03, 03, 4, 5, 6. Y dice palabras que empiezan con mayúscula 1 y números en todo el texto 4 y 3, 7. ¿Sí? Nos cuenta todo como hacía recién con las mayúsculas. Este lo paso rápido porque es bastante pavo. Era para repasar nomás el uso de las funciones dígito. Ahora dice, cantidad de palabras que tienen más de una E. ¿Esto qué significa? Que yo dentro de la palabra tengo que contar las letras E. ¿Sí? ¿Cuántas E aparecen? Para eso, como siempre, necesito un contador. Vamos a ponerle cantidad de E. Cantidad de letras E o cantidad de E. Que se va a inicializar en 0.
Y por el momento, el enfoque podría ser medio parecido al del dígito. Voy a preguntar si el carácter es una E. Podría yo ser muy precavida y preguntar si es una E mayúscula o una E minúscula. Esta es una pregunta clásica de parcial. ¿Tengo que considerar las mayúsculas? La verdad que las dos cosas serían correctas, porque dicen tiene más de una E, dice el enunciado, y es minúscula. La E. Voy a poner mensaje acá para que lo leamos juntos. Dice cantidad de palabras que tienen más de una E. Si yo lo tomo literal, me está diciendo más de una E minúscula. Si yo tomo la E como un concepto, cuento las dos. Así que las dos son correctas, salvo que diga se diga explícitamente E minúsculas o E mayúsculas. Si tiene las dos, entonces, si no lo especifica, eligen ustedes cuál pregunta hacer. Bueno, si se trata de una E, básicamente, como en el caso anterior, incremento la cantidad de E. Ahora, antes de seguir adelante, ¿no? Si yo lo dejo así como está, ¿qué me va a informar cuando yo pretenda poner acá la cantidad de E? Si este contador me muestra los dígitos de todo el texto, este contador me va a mostrar la E de todo el texto, exacto, como está diciendo Franco. ¿Por qué? Porque ese contador no se reinicia nunca. Claro, la cantidad de letras E en todo el texto me está informando acá. Yo lo que necesito es reiniciar ese contador cada vez que una palabra termina, porque tengo que contar las E dentro de una palabra. O sea que así como reinicié letras PAL, también voy a reiniciar la cantidad de E. Muy bien. Si esto lo dejo así como está, no va a pasar nada, ¿sí? Lo que va a pasar en realidad es que aquí va a decir 0. Porque cuando aparezca el punto final, este contador se va a volver a 0 y cuando yo lo muestre va a decir 0. ¿Qué corresponde hacer acá? Está bien que yo lo reinicie, pero antes de reiniciarlo, cuando acaba de terminar la palabra, tengo que evaluar cuánto vale, ¿sí? Esa cantidad de E de la palabra que acaba de terminar me va a indicar si se trata de una palabra que tiene más de una E. O sea que la pregunta ¿cómo es? Si la cantidad de E es mayor a 1, exactamente. Si la cantidad de E es mayor a 1, porque tiene que tener más de una. Si esto es así, ¿yo muestro? ¿Hay tantas? No, porque eso significa que esta palabra que acaba de terminar tiene más de una E. Pero la que sigue también puede tener más de una E y la que sigue puede tener más de una E. Entonces lo que hago es tener otro contador más, palabras con varias E, por ejemplo, o más de una E si le quieren poner el nombre raro, el nombre más largo. Y ese contador es el que se incrementa acá. Si se trata de una palabra cuya cantidad de E es mayor a 1, la cuento, ¿no? Incremento este contador. Y luego, después de usarlo, vuelvo ese contador a 0 para dejarlo listo para la siguiente palabra. Y cuando muestro el mensaje, no muestro la cantidad de E, que como dije va a estar en 0 cuando termine la última palabra, sino que muestro el contador de palabras con varias E. ¿Qué prueba tengo que hacer ahora? Tengo que poner una palabra que tenga una sola E, bien. Una palabra que tenga varias, incluso complicadas, bien, elefante, voy a poner. Eres genial. Ah, ¿qué palabras tienes que contar? Elefante y eres, ¿no? A las otras, a propósito, les puse una sola E para ver si se confunde, porque si ponen todas palabras con A, no se van a dar cuenta si funciona o no. ¿No? Empieza con mayúscula, 2, bien y elefante, ok, dígitos, no puse ninguno. Palabras que tienen más de una E, 2, la palabra elefante y la palabra eres. ¿Bien? ¿Es apasionante este mundo de los ejercicios de caracteres? No. A mí tampoco me gustan mucho porque me parece que uno tiende a hacer una receta. De una forma u otra tiende a hacer una receta. Me gustan más los ejercicios más variados. Pero bueno, es cierto que son a nivel de lógica un desafío interesante. Tomás, no voy a leer eso en voz alta. Es un
un bodrio, está diciendo, porque ya veo que alguien ve el video y piensa que dijiste una barbaridad. No, para mí es medio repetitivo, pero la lógica tiene muchas variantes y está bueno reconocer para cada cosa que nos pidan qué tipo de proceso necesito hacer. Y da un poco de fiaca porque esto con un procesador de texto se averigua en 2 segundos, pero bueno, no se trata de eso, se trata de aprender algoritmos. Bueno, último y más sofisticado, porque también otra cosa que van a aprender de los enunciados es que en general la complejidad va de menor a mayor, ¿no? Normalmente arranca tranqui y el último, pum, viene a ser el que me dejó Valerio. Vuelvo a reclamarte, Valerio, si estás escuchando este video, cuando pusiste vocales en la primera mitad de la palabra y tu ja entre paréntesis, no vuelvas a hacer eso. No, esas maldades, pobres alumnos. Bien, como siempre, el último punto es el más interesante y nos quedan 10 minutos, así que lo voy a tratar de hacer más o menos rapidito. Nos pide promedio de letras por palabra para las palabras de longitud impar. Primero, cuando hablamos de promedio de letras por palabra, es una suma sobre una cantidad. Siempre un promedio es una suma sobre una cantidad. ¿Qué sumamos? Todas las letras del texto. ¿Y por qué lo dividimos? Por la cantidad de palabras del texto. Eso sería el promedio de letras por palabra. Entonces, para cada una de las palabras, cada vez que nosotros estemos dentro de una palabra, vamos a necesitar sumar o contar, hacer la suma de todas las letras que forman el texto, ¿no? Eso lo podemos hacer a medida que pasan las letras, o podemos aprovechar que ya tenemos el contador y acumular acá. Cada vez que termina la palabra y antes de reiniciar el letraspal, si la primera palabra tiene 2E, ¿no la cuenta? No, le tendría que contar. A ver, ya. Vamos a probar. Voy a poner elefante, ¿así? Tiene 2E. Bueno, no va a ser justo la tercera la diferencia. No, a mí me dice 1. Ah, caíste en tu propia validación. Bueno. Entonces, ¿qué decía? Cuando la palabra termina, podemos aprovechar y acumular en ese momento todas las letras que traía esa palabra, ¿sí? Como si para no ir una por una volviendo a sumar. Entonces acá, la suma de letras, ¿sí? Sería el acumulador de las letras de la palabra, ¿bien? O sea, cada vez que termino una palabra, yo agarro la cantidad de letras que la forman y la acumulo en esta variable suma de letras. Fíjate que no le iniciaste tal vez, Santiago. Fíjate si le iniciaste acá arriba. Probablemente sea eso. Mira, a mí, en este momento, me está diciendo que directamente no lo conoce. Voy a poner acá suma de letras. O fíjate si no te... Se puede hacer, Tomás, un sumador nuevo en el else, pero no va a funcionar. Porque si fuera el promedio de letras por palabra de todo el texto, sí funcionaría. Pero me pregunta el promedio de letras por palabra para las palabras de longitud impar. Entonces no voy a tener que sumar todas las letras del texto, sino todas las letras de las palabras de longitud impar. Y para saber si la palabra tiene longitud impar, necesito esperar que la palabra termine. Lo arreglaste, Santiago, muy bien. Y sí, Tomás, espérame un ratito, entonces vamos a discutir eso. Voy a reiniciar acá, voy a poner suma de letras en 0. O sea, para hacer el promedio, ya tengo la suma de letras. Cada vez que la palabra termine, acumulo sus letras. Si no lo hubiera hecho hasta ahora, o sea, si yo no tuviera disponible el contador de letras de la palabra, tal vez podríamos hacer uno solo general. Fíjate, Ernesto, que tengas punto al terminar el carácter, al terminar el texto, porque si no, no te la va a contar. A ver. Si tiene una sola E, tampoco la cuenta, ¿no? Sí. Por supuesto que ahí dice 0, porque tiene una sola E. Tiene que ser elefante. Y ahí la cuenta.
No sé si ahí funciona. Tal vez que hiciste una prueba con una sola E. Decía, bueno, aun cuando no tuviéramos disponible el contador de letras de la palabra, entonces igual yo les recomendaría hacerlo así dentro de la palabra, ¿no? Pero bueno, si no lo pide específicamente, si es el promedio de letras por palabra de todo el texto, da lo mismo tener un contador general que nunca se reinicia. Por lo pronto vamos a acumular acá las letras. Y además, para dividir por la cantidad de palabras, ¿no? El promedio va a ser suma de letras sobre cantidad de palabras, las tenemos que contar. Hasta ahora no contamos todas las palabras del texto. Contamos las que tenían varias E y las que empezaban con mayúscula. Entonces, vamos a poner acá cantidad de palabras, ¿no? Letras PAL. O podríamos poner acá total de palabras, ¿no? Para que se entienda que son todas. Y lo voy a inicializar en 0. Cada vez que termina una palabra, entonces, voy a acumular sus letras y además voy a incrementar el total de palabras en 1. Con la intención de que el promedio sea la suma de letras sobre el total de palabras. Mantengo por ahora que estoy haciendo el promedio de letras por palabra de todo el texto. Supongamos que estoy haciendo el promedio de letras por palabra de todo el texto. Cuando termina el ciclo, yo en suma de letras tengo acumuladas todas las letras del texto, porque fui acumulando palabra tras palabra. Y cuando termina el texto, también en este contador tengo cada uno de los separadores que apareció, indicándome que tengo contados los separadores que aparecieron, lo cual me indica el total de palabras. Ese tipo de ejercicio ya lo hicieron, incluso lo hicieron para el parcial, para el primer parcial. Entonces, ¿cómo se calcularía ese promedio? El promedio va a ser igual a, ya había hecho yo un cálculo de promedio, ¿qué pasó que no viene? Ah, cierto, que el import lo hice así, no lo hice con from. Bueno, para aprovechar y repasar, hago la otra llamada. Si hago un import así nomás, entonces tengo que poner el nombre del módulo, números punto, y ahora sí viene calcular promedio. ¿Cuál es la suma? La suma de letras. ¿Cuál es la cantidad? El total de palabras. Y entonces acá, cuando yo muestre el promedio, me muestra lo que acaba de calcular. Acá si quieren lo pueden redondear para mostrarlo o no, ¿no? Da lo mismo. Lo que pasa es lo siguiente. Esto me permite calcular el promedio de todas las palabras, ¿no? Si yo pongo, de nuevo, pobre Juan lo tenemos loco, si pongo hola Juan, me dice promedio 4. ¿Qué significa esto? 4 letras más otras 4 son 8, dividido 2 palabras, 4, ¿no? Vamos a poner una palabra más larga, hola, para que no dé exacto, Juanita, ¿no? Entonces dice 4 más 7 son 11, dividido 2, 5,5, ¿ok? Eso es el promedio de letras por palabra. Suma de todas las letras dividido la cantidad de palabras, que en este caso son 2. Ahora, lo que el enunciado dice es promedio de letras por palabra para las palabras de longitud impar. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora? Este acumulador y este conteo no puede ser de todo el texto, sino que tiene que considerar solo las palabras de longitud impar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la longitud es impar? Verificando esta variable, que es la que dice cuántas letras tiene la palabra. Sería si letras PAL por 102 es distinto de 0, si la cantidad de letras de esta palabra es impar, se comprueba de esta manera. Si el resto de dividir por 2 es distinto de 0. O si es 1. En este caso podría ser también explícito el 1. Solamente en ese caso sumamos las letras y contamos las palabras. Solo para aquellas de longitud impar. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Que nosotros tengamos únicamente palabras de longitud par, como hice yo recién con hola Juan. Hola Juan. Son una con 4 letras y otra con 4 letras. Cuando ejecuto esto,
¿Cuál es el promedio? 0. ¿Por qué el promedio es 0? Porque nuestro muy inteligente método calcular promedio verifica y si recibe una cantidad en 0, no hace la división para que se rompa todo, sino que considera, ¿no?, retornarnos un 0. Si yo en cambio hago el mismo proceso pero con una palabra que tenga impar, como hice recién, con hola Juanita, ¿cuál es el promedio de letras por palabra? 7 dice. ¿Por qué es 7? Porque tenemos 7 letras y una sola palabra de longitud impar. 7 dividido 1, 7. Voy a poner, a ver. Ejecuté 2 veces. Voy a poner más palabras. Buen día, Juanita. Longitud impar, promedio 5. ¿Por qué 5? 7 que tiene la palabra Juanita y 3 que tiene la palabra día son 10. Dividido 2, 5. ¿Bien? Quizás en este momento uno no quiere que la palabra suma letras y total palabras, la variable, sugiera que estoy sumando todas las letras y sumando y contando todas las palabras. Funciona, pero por ahí es confuso, ¿no? Entonces, si quieren, lo pueden renombrar a las variables. Acuérdense, no hagan buscar y reemplazar o no se pongan a escribir a mano, así otra cosa en el nombre, porque después les va a hacer lío. Ubiquen la variable, en este caso suma de letras, y le ponen refactor, rename, y acá le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, suma letras impar, le pongo yo, para no confundirme, ¿no? Y cuando ustedes lo escriben y le dan enter, se cambia el nombre. Fíjense que se cambió acá arriba y se cambió acá donde se lo mando al promedio. Y lo mismo para total de palabras, le podría poner cantidad de palabras impar para acordarme lo que estoy haciendo. Lo mismo, digo, esta variable se va a llamar cantidad de palabras impar. Y con eso termina el ejercicio. En la presentación, cierro esto para que los que necesiten irse a otra clase puedan hacerlo. En la presentación, lo que yo les dejo para que después lo entiendan o lo consulten si necesitan, disculpen, quiero arrancar acá directamente, lo que les dejo siempre en las presentaciones, aunque la solución después aparece en la guía, es por partes lo que... sí, ahora lo paso. Ahora lo paso, Roque. Les voy dejando por partes lo que hicimos, ¿no? Creamos el módulo caracteres, hacemos la función, si es la primera, bla. Como tratando de orientar, digamos, los pasos que fuimos haciendo para resolver el problema, ¿no? Luego, como que les pongo separado solo lo que resuelve esa parte, para que se concentren en eso. Este, por último, es el promedio. Y al final sí les dejo la solución completa con todo junto, pero me parece que por ahí los ayuda un poco mejor a ubicarse. Acá me di cuenta que en el ejemplo les dejé dígitos con el IN, como se los mostré antes, pero bueno, de paso les quedan los dos ejemplos, cómo hacerlo con intervalo y cómo hacerlo con IN. Ahora paso enseguida el código en el chat. Primero voy a detener acá la grabación también para los que necesiten irse. Vamos a llegar hasta acá. Para el resto me puedo quedar un ratito más.